Saludos a todos. Siguiendo con el curso de litigación oral auspiciado por la American Bar Association, vamos a hablar un poco de la ética jurídica. Un tema muy pertinente dado la realidad, al menos en nuestro país, de que con frecuencia el que no conoce a fondo la profesión de abogado la cuestiona, la critica y le hace tener una proyección negativa desde la percepción popular, no necesariamente que esa proyección negativa tenga que ver con la realidad. La ética jurídica o deontología jurídica regula el actuar apropiado y correcto del abogado en el ejercicio de sus funciones profesionales. Lógicamente, de acuerdo al estándar ético y moral que en el momento dado rige a la sociedad en la que se desempeña el abogado. Estos estándares están generalmente presentados, contemplados en códigos de ética, que normalmente son formas de autorregulación, y digo autorregulación porque somos los abogados los que definimos a nuestro criterio generalmente cuáles deben ser esos estándares de conducta. Hago la salvedad que en Panamá, aun cuando son los gremios abogadiles los que se autorregulan, en Panamá la colegiatura no es obligatoria, en atención a un fallo de 1994 de la Corte Suprema de Justicia ante un recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la colegiatura obligatoria. El ente más antiguo en Panamá, el Colegio Nacional de Abogados, y a ese ente era que antes obligatoriamente se tenían que agremiar los abogados, cosa que ya no es así desde que se emitió el fallo en cuestión. Nuestro código de ética fue adoptado en el año 2011, la versión que está vigente, y entre sus principios más importantes está que los abogados siempre debemos propugnar y defender el imperio de la ley y los derechos humanos, entender que tenemos una función social. La profesión de abogado, porque representa intereses de personas, de miembros de la sociedad, siempre tiene una función social y debemos nosotros comprenderlo y aplicarla. Debemos también tratar de tener solidaridad profesional. Pareciera que esto es un principio no siempre comprendido, porque los abogados somos bastante independientes en el ejercicio de nuestra profesión. Pareciera que somos individualistas y no necesariamente solidarios con los otros colegas, como puede ocurrir por ejemplo en el gremio médico, que vemos que los médicos pues, se protegen mucho entre sí, no vemos normalmente un médico atacando a otro médico por algún caso de negligencia. Normalmente ni siquiera quieren participar en los procesos cuando se le pide opinión de un colega que pueda haber incurrido en alguna falta. Eso no ocurre entre los abogados y eso es uno de los principios por los que propugna el código de ética de los abogados, que haya un poco más de solidaridad. Eso no quiere decir que uno debe pasar por alto faltas de los colegas, porque se busca solidaridad, pero siempre dentro del marco de un ejercicio profesional honorable, correcto, ético. Vamos a entrar un poco en la normativa propiamente tal de nuestro código de ética. Se divide en capítulos. Vamos a mencionar algunas normas en particular, entendiendo que son temas de importancia que preocupan a los abogados, no solo a los abogados panameños, a los abogados de todas partes del mundo, y que todos los abogados deben tomar en consideración. Es importante la relación del abogado
con los administradores de justicia, jueces, fiscales, que son abogados también, son colegas, pero que tienen un rol distinto en la profesión, que escogieron ese rol. Nosotros debemos tener siempre mucho respeto hacia estas autoridades en nuestro trato hacia ellos. Recordar que somos auxiliares de la justicia, así que debemos brindarle colaboración. También debemos preocuparnos como abogados por el fortalecimiento no solo del gremio de abogados particulares, sino del fortalecimiento de la administración de justicia de la cual somos auxiliares. Y una forma de proponer ese fortalecimiento es impulsando el tema de la carrera judicial, la meritocracia, que los puestos y los nombramientos que se hagan en esos órganos tan importantes para la paz social, como lo es la administración de justicia, sean nombramientos en base a concursos que tengan estabilidad, que los jueces tengan independencia, este tipo de cosas. Los abogados debemos preocuparnos por ellas. No es correcto el tráfico de influencias, el ofrecimiento de dádivas a los jueces, porque son actos de corrupción. Tampoco es correcto, por ejemplo, la realización de estrategias dilatorias en los procesos. Todas estas cosas son temas que el Código de Ética prohíbe. También es importante para el Código de Ética regular la relación abogado-cliente. En nuestro código, y me atrevo a decir que en todos los códigos de ética de la región, la relación abogado-cliente, que inicia por primero la libertad que tiene todo abogado, libertad de representación. El abogado puede escoger su cliente, a quién va a representar y a quién no va a representar, excepto los defensores públicos, porque ellos tienen la obligación normalmente, salvo que tengan algún tipo de causal de impedimento interna, pues que defender al que le toque. Los abogados particulares no podemos escoger, no tenemos esa circunstancia, podemos escoger a quién representamos y a quién no representamos. Siempre los abogados deben darle una opinión objetiva a su cliente, una opinión basada en la totalidad de las circunstancias de su caso. El Código de Ética rechaza el ofrecimiento de promesas de éxito. Lamentablemente eso es muy común. Es muy común que los abogados se acerquen a una persona, a un cliente o un posible cliente, y con el afán de garantizar ser contratados, le prometen y le aseguran el éxito. Eso no es correcto, porque la única forma que uno puede asegurar el éxito es que uno tenga en el bolsillo la decisión de una tercera persona, que es un juez, por ejemplo, o que uno sea clarividente, y no conozco ningún abogado clarividente. Entonces, esas promesas de éxito son rechazadas como conductas inapropiadas de un abogado. El abogado siempre debe buscar velar por el mejor interés de su cliente, y si el mejor interés de su cliente es un acuerdo extrajudicial, hacia allá debe ir. Incluso el Código de Ética propugna porque se busque siempre ese acuerdo extrajudicial y se evite el judicializar todos los litigios. Busca la desjudicialización de litigios, la realización de acuerdos. El código también exige, demanda del abogado que sea leal a su cliente en la medida en que esto no vaya en contra de la ética. Sea siempre leal y busque los mejores intereses de su cliente. Respete el secreto de la confidencia que le pueda hacer su cliente, y en materia de honorarios nunca fije excesivamente su tarifa. Para ello hay unos parámetros que dicta el código, la ley de abogados dicta la tarifa mínima que debe cobrarse por gestión, y también el Código de Ética fija algunos otros criterios, como por ejemplo la complejidad del caso, la cuantía involucrada, el tiempo requerido, la capacidad económica del cliente, la posibilidad de que al atender este cliente
otros posibles futuros clientes no quieran contratarte. Eso también debe ser valorado a la hora de fijar tus honorarios. Siempre es importante evitar el conflicto de intereses y de existir, explicárselo y planteárselo, informárselo al cliente para que tome su decisión en base al conocimiento informado de lo que está ocurriendo. El código también regula las relaciones entre colegas y con la contraparte, que siempre deben ser de respeto y cordialidad. No debe haber interlocutores, terceros, involucrados en la relación entre abogado y cliente. Un abogado nunca debe saltarse, irse por detrás de su colega y dirigirse directamente al cliente representado por su colega. Debe usar los canales adecuados, que es conversar con el abogado de la contraparte, nunca irse a sus espaldas. Eso es muy poco ético. No debe el abogado ventilar sus procesos en los medios de comunicación. Eso no es favorecido por el código de ética, excepto cuando tengas que salir a hacer una réplica, porque alguien ya ventiló el proceso y no te toca más que pues ir a defender los intereses de tu cliente y replicar. Pero no debes tú salir, picar por delante, como decimos en buen panameño, y ventilar los procesos en los medios. Eso el código de ética no lo favorece. También el tema de la publicidad. Se permite los medios tecnológicos para la publicidad, sin embargo, no se permite la publicidad engañosa, ni poco seria, ni anuncios faltos de sobriedad. La profesión de abogado tiene que ser una profesión digna y con nuestra conducta debemos dignificarla. Algo muy importante que regula el código de ética, regula cuáles son las faltas que pueden ser objeto de un proceso contra la ética y que pueden tener un resultado de sanción. Y básicamente son lo que hemos tocado. Eso está en el capítulo 7 del código, que habla de estorbar la administración de justicia, dilatar los pleitos, interponer procesos temerarios, apoderarse de bienes o dinero del cliente, divulgar información confidencial, el conflicto de intereses, afectar medios de prueba, destruir pruebas, amenazar testigos, hacer lo que digan, que falten a su deber de decir la verdad, hacer presiones indebidas en los administradores de justicia, ofender a colegas o funcionarios. Todas estas cosas pueden ser objeto de un proceso disciplinario ético, por falta de la ética, que se surte ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, que puede derivar en amonestaciones tales como amonestaciones públicas, verbales o privadas, escritas, la suspensión del ejercicio de la abogacía, al que es reincidente, una suspensión hasta 2 años, que se conoce como exclusión, y eso no limita que existan sanciones penales. Todo esto de acuerdo con lo que regula también otro cuerpo normativo que incide de forma importante en la conducta de los abogados, que es la Ley de Ejercicio de la Abogacía, que es la Ley 9 de 1984, de 18 de abril de 1984, que trata sobre los requisitos para ejercer la abogacía, las incompatibilidades, como por ejemplo que los funcionarios de determinada institución que son asesores en ella no pueden litigar dentro de la misma, y el procedimiento, esa ley regula el procedimiento disciplinario o sancionador por faltas a la ética. En su capítulo 5, el Colegio de Abogados debe designar un tribunal de honor, que es el ente investigador, el que investiga las faltas. Si ese tribunal de honor, que está compuesto por 5 personas, por 4 años de forma escalonada, considera que no existe la falta y archiva la denuncia, pues ya eso es
da fin al proceso. Sin embargo, si considera que sí hay mérito, presenta su investigación ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. Se llega a un proceso en el que puede haber las sanciones pues, que ya he explicado, ¿no? La amonestación, la suspensión o la exclusión. También es importante que ustedes conozcan, porque algunos de ustedes definitivamente podrán incursionar como funcionarios de administración de justicia. Hay normativa exclusiva, por ejemplo, para los jueces. Está contemplada en el acuerdo 523 de 4 de septiembre de 2008, que adoptó realmente el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que propugna por la independencia de los jueces, su imparcialidad, la debida motivación de sus decisiones, la permanente capacitación, que su actuar sea siempre en base a el norte de su actuación siempre sea la justicia y la equidad, que tengan sentido de pertenencia institucional, el trato a los usuarios del sistema de justicia sea con cortesía, que su conducta sea íntegra, transparente, prudente, diligente, etc. Existe también un procedimiento para sanción a faltas a la ética judicial, de acuerdo a la ley de carrera judicial. También es importante que ustedes sepan que no vivimos aislados y que existen estándares internacionales en materia de ética jurídica. Entre los materiales que le vamos a hacer llegar con la presentación, vamos a hacerles llegar algunos de ellos. Yo quiero mencionárselos, me parecen de interés. Las Naciones Unidas, el Congreso de La Habana de 1990, plantearon lo que consideran las Naciones Unidas los principios básicos para el ejercicio de la abogacía: mantener el honor y la dignidad de la profesión, asesorar adecuadamente a los clientes, apoyar los derechos humanos, en esa dirección. También es de relevancia y de interés los principios éticos, modelos del abogado, publicados por la American Bar Association, ente que está auspiciando este curso. Reglas modelo de conducta de la American Bar Association, y básicamente le preocupan los mismos temas que hemos visto en nuestro código de ética: la relación con el cliente, que los honorarios sean razonables, la confidencialidad, los conflictos de intereses, la relación con los tribunales y la administración de justicia, las violaciones a las normas éticas, la prohibición de participar en conductas deshonestas. Es una regulación bastante comprensiva, diría yo. La de la American Bar Association es la más profusa de todas las que conozco o he tenido la oportunidad de revisar. Muy completa, entra en casi todos los aspectos al detalle. También es interesante revisar un poquito los principios éticos del abogado de la International Bar Association, el Colegio de Abogados Internacional, por decirlo de alguna forma, con sede en Londres. La American Bar Association está con sede en Washington, y la International Bar Association, IBA, por sus siglas, también toca los temas de independencia, honestidad, el conflicto de interés. Reitera lo mismo, las mismas preocupaciones: el compromiso del abogado con su cliente, la competencia. Es importante que el abogado tenga conocimiento de la materia en la que está asesorando. Eso es bien importante. A ver, y en la litigación oral, la conducta ética en la litigación oral y sobre todo penal, que es lo que es básicamente el curso que nos ocupa, es sumamente relevante. Primero, entendiendo que en los litigios penales hay conflictos que a veces
llegan incluso a interferir con las emociones del abogado, porque el abogado es un ser humano, no es una máquina. Se identifica muchas veces con la causa, sea que su causa sea acusar o su causa sea defender. El que tiene que tener un poquito más de distancia de la causa es el juez, pero los intervinientes, las partes en conflicto normalmente se involucran, nos involucramos con la causa, y eso nos hace ponernos emocionales. Entonces, al estar emocionales podemos incurrir tal vez en faltas de respeto, cosas que no deben pasar, faltas a la ética, básicamente, producto de ese choque de emociones y de egos, porque los abogados normalmente, la mayoría, no conozco ninguno que no sea así, siempre pensamos que tenemos la razón, siempre pensamos que nuestra causa es y nuestra postura es la que debe prevalecer. Entonces el ego también es un tema que hay que controlar en la medida de lo posible. Incluso nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 18, en los principios, habla del principio de lealtad y buena fe con el que deben comportarse las partes. Incluso lo regula posteriormente en las funciones de los jueces, en el artículo 65, por ejemplo. Nosotros le vamos a pasar un fallo que estudia un poco la figura del principio de lealtad y buena fe. Ese principio debe ser preponderante en nuestra actuación en litigios. ¿Por qué? Porque si nosotros no actuamos éticamente, con lealtad, frente al adversario y frente al tribunal, lo haremos una vez, pero donde lo hagamos 2 veces, se va a correr la voz entre los litigantes y entre los tribunales, entre todos los intervinientes, que tal o cual abogado es tramposo, es poco ético, es desleal. ¿Y qué ocurre cuando tienes esa imagen? Pierdes lo más importante que tiene un abogado en un litigio o un abogado litigante, la credibilidad. Y si pierdes la credibilidad, cualquier argumento que tú presentes ante cualquier tribunal lo van a considerar fraudulento, falso, porque ya te etiquetaron como una persona desleal. Eso no puede ocurrir. Eso es muy grave que ocurra, porque eso va a afectar tu desempeño profesional. Se te va a tildar de esa persona que el fin siempre va a justificar los medios, y eso no debe ocurrir. El fin no puede justificar los medios. Al fin, al objetivo, se debe llegar por medios lícitos y éticos, siempre. Y esa es una de las razones por las cuales nuestro gremio a veces no tiene la mejor imagen, y eso tenemos que entenderlo y aceptarlo. Y ustedes, que son el futuro del gremio, son los que deben cambiar esa imagen con su conducta. Entonces, yo, para ir concluyendo, diría, desde mi perspectiva, de mi experiencia, algunas cosas que me parecen importantes. Uno nunca debe prometer resultados, eso ya lo expliqué. Uno nunca debe prometer, porque cuando uno promete y no cumple, uno queda mal y pierde credibilidad, y ese cliente, los abogados vivimos en nuestra reputación. Ese cliente va a encargarse de que esa reputación sea mala. Ese abogado me prometió que iba a resolverme el problema y no me lo resolvió, me cobró y no sirvió para nada. Mientras más usted le informe a su cliente, menos problemas va a tener. Usted tiene que informarle periódicamente lo que está ocurriendo, no mantenerlo, digamos, a oscuras. Ese cliente, aunque usted no logre el objetivo, normalmente va a estar satisfecho, porque usted le fue informando y le explicó por qué no se logró el objetivo, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que decidió el juez, qué fue lo que hizo la contraparte. De esa forma usted se evita una mala reputación. Usted no debe tomar, normalmente en el transcurso de la profesión, uno empieza tal vez en una rama o en una especialidad y se va, valga la redundancia, especializando, y a veces
deja por desuso ciertas otras ramas del derecho. Yo no aconsejo nunca meterse en temas que uno no maneja. Por ejemplo, si tú no manejas el derecho aeroespacial y tienes una persona que tiene un caso de derecho aeroespacial, pues díselo, o sea, este no es mi expertise. Si él confía en ti y en tu capacidad y quiere aún así que tú lo atiendas, pues adelante, pero siempre con transparencia con el cliente. Siempre debemos tratar de comprender y respetar los roles de los intervinientes. Debemos comprender que a veces estamos del lado del que acusa, a veces estamos del lado del que defiende en materia de litigación oral, penal, y en alguna ocasión seremos el que juzga. Y cada quien tiene un rol distinto y no tiene por qué tener el mismo criterio que nosotros. Eso, yo hablaba un poco de eso cuando hablaba de que nos ponemos emocionales, y eso a veces nos hace cometer faltas a la ética. Debemos comprender que el adversario tiene su objetivo y es el contrario al nuestro, y debemos entender que una vez termina el proceso, termina el litigio, termina la audiencia, no tenemos por qué ser enemigos, al contrario, somos colegas. Sencillamente que estábamos cada quien dentro del rol que le correspondía. No tenemos por qué personalizar los litigios, ni mucho menos hacernos enemistades con el abogado contrario porque ganamos o perdimos un caso. Podemos entender que el cliente o el acusado o el que sea, pues no tenga ese entendimiento. Eso lo podemos comprender, pero entre abogados y colegas no. Siempre evitar divulgar la información de los procesos, ya dijimos que excepto cuando sea necesario ejercer la réplica. Es importante estar permanentemente capacitándonos, actualizándonos. Y cuando se nos acerca un posible cliente y tenemos información de que él ya tiene un abogado, es de cortesía y de buena conducta profesional informarle a ese abogado: colega, tal persona es su cliente, se me ha acercado para que yo mire el caso, y yo le informo a usted pues para que sepa. Y también hay que decirle al cliente que uno va a hacer eso. Eso nos va a evitar muchos problemas y mucha crítica por parte de los colegas, porque van a entender pues que tenemos derecho a tener clientes, pero que hemos sido éticos en la obtención de los mismos. Y con esto pues yo creo que espero haber cubierto el tema a cabalidad. Vamos a estar enviando algún material para que ustedes se documenten, que lean, que revisen, y vamos a estar comunicándonos en la plataforma. Cualquier pregunta, cualquier comentario, siempre a sus órdenes. Se despide de ustedes Roberto Moreno. Gracias.